En lo más profundo de un valle rodeado de imponentes montañas, existía un pequeño pueblo llamado Villa Esperanza. Sus habitantes llevaban una vida tranquila, dedicándose a la agricultura y la ganadería, sin grandes ambiciones más allá de ver crecer sus cosechas y criar a sus familias en paz. Pero había un joven diferente a los demás. Su nombre era Diego, y desde que tenía memoria, su mirada siempre se había posado en la cima de la montaña más alta de la región, una cumbre imponente y desafiante que los lugareños llamaban la cima de los sueños. Los ancianos del pueblo cuentan historias sobre esa montaña. Decían que solo los más valientes y perseverantes podían alcanzar su cima, y que muchos habían intentado conquistarla, pero pocos habían regresado con éxito. Algunos aseguraban que la montaña ponía a prueba a quienes se atrevían a desafiarla, obligándolos a enfrentarse a sus propios miedos. Para Diego, esas historias no eran advertencias, sino llamados de aventura. Desde niño, sintió una atracción inexplicable por esa cima. No era solo el deseo de ver el mundo desde lo más alto, sino una profunda necesidad de demostrarse a sí mismo que era capaz de alcanzar lo imposible. Cada vez que miraba la montaña, algo en su interior le decía que su destino estaba allí, esperando. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo. Su familia le decía que soñaba demasiado, que era mejor centrado en cosas más realistas. En la plaza del pueblo, los adultos se reían de él y los niños le ponían apodos burlones. Diego el soñador, le llamaban, con tono sarcástico. Pero él no se dejaba afectar. En su corazón, sabía que un día demostraría que no era solo un soñador, sino un conquistador de cumbres. Al principio, subía pequeñas colinas cercanas al pueblo, decidido a preparar, comenzó a entrenar desde muy joven. Al principio, subía colinas pequeñas cercanas al pueblo, acostumbrando su cuerpo al esfuerzo. Luego, comenzó a correr cada mañana, aumentando su resistencia. Con el tiempo, aprendió técnicas de escalada observando a los viajeros que pasaban por el pueblo. No tenía el mejor equipo ni el entrenamiento formal de los expertos, pero tenía algo aún más valioso: determinación inquebrantable. Cada vez que el cansancio lo atacaba o cuando alguien intentaba desanimarlo, repetía en su mente una frase que se convertiría en su lema: el esfuerzo constante nos lleva a la cima del éxito. Las estaciones pasaban y Diego se regresaba más fuerte. Mientras otros jóvenes de su edad soñaban con formar una familia o trabajar en los campos, él solo tenía un objetivo en mente: llegar a la cima de la montaña. El día tan esperado llegó cuando cumplió la edad suficiente para intentarlo. Miró hacia la cima de los sueños, con emoción y respeto. Sabía que no sería fácil, que el camino estaría lleno de obstáculos, pero su determinación era más fuerte que nunca. Con una mochila ligera al hombro, una cuerda improvisada y su convicción inquebrantable, Diego dio el primer paso hacia su mayor desafío. La montaña lo esperaba. Y él estaba listo para enfrentarla. El viento helado golpeaba el rostro de Diego mientras ascendía por las laderas de la cima de los sueños, solo. Cada paso era una batalla contra el terreno rocoso y traicionero, pero no estaba dispuesto a rendirse. Había entrenado durante años para este momento, y ahora, su sueño estaba a solo unos metros más arriba. El primer día de escalada fue relativamente sencillo. Diego conocía bien la base de la montaña, pues muchas veces había explorado sus senderos más bajos durante sus entrenamientos. Sin embargo, a medida que avanzaba, la inclinación se hacía más pronunciada y el aire más delgado. Por las noches, se refugiaba bajo pequeñas grietas en las rocas, protegiéndose del frío con la escasa ropa que llevaba. Miraba el cielo estrellado y se repetía su frase de siempre: el esfuerzo constante nos lleva a la cima del éxito. Esa idea lo reconfortaba. Sabía que cada día de esfuerzo lo acercaba más a su meta. El tercer día de ascenso fue el más desafiante. Las temperaturas descendieron abruptamente, y la montaña comenzó a mostrar su verdadero carácter. Una ventisca inesperada lo obligó a buscar refugio en una cueva improvisada. Diego sintió miedo por primera vez. Su cuerpo temblaba de frío, y por un momento, la duda intentó apoderarse de él. Tal vez tenían razón. Tal vez esto es imposible, pensó.
Pero entonces, recordó todas las veces que la gente del pueblo se burló de él. Recordó los años de entrenamiento, los amaneceres en los que corrió por las colinas, las noches en que soñó con este momento. No había llegado hasta allí para rendirse. Con renovada determinación, esperó a que la ventisca se calmara y retomó su ascenso. Sus manos estaban heridas por el frío y el esfuerzo, pero cada metro ganado le recordaba que estaba más cerca de la cima. El quinto día de escalada, los últimos metros lo separan de su sueño. Sus piernas temblaban de cansancio, pero su corazón latía con fuerza. Con un último esfuerzo, Diego se impulsó sobre una roca final y, de repente, allí estaba. Diego se quedó sin aliento, no por la altura, sino por la emoción. Lo había logrado. Desde allí, el mundo se veía inmenso. Las montañas parecían pequeñas colinas y su pueblo, un diminuto punto en la distancia. Sintió cómo la emoción lo invadía y sus ojos se llenaban de lágrimas. Por primera vez en su vida, sintió que todo tenía sentido. Había demostrado que los sueños no son inalcanzables, sino metas esperando a ser conquistadas. Desde la cima, miró hacia abajo y se imaginó a la gente del pueblo. Tal vez aún se reían de él, o tal vez, al enterarse de su hazaña, lo mirarían con respeto. Pero eso ya no importaba. No había escalado la montaña para probarle nada a nadie, sino para demostrarse a sí mismo que era capaz de hacerlo. Cuando regresó al pueblo, su historia ya se había esparcido. Aquellos que antes lo ridiculizaban ahora lo veían con admiración. Los niños lo rodeaban, queriendo escuchar su historia, y algunos incluso comenzaron a soñar con sus propias cimas. Desde aquel día, Diego no fue conocido como Diego el Soñador, sino como Diego el Conquistador. Su hazaña se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que con esfuerzo, perseverancia y determinación, hasta los sueños más imposibles pueden hacerse realidad. Y cada vez que alguien en el pueblo dudaba de sí mismo, recordaban la frase que inspiró a Diego y que ahora se había convertido en la enseñanza más valiosa de Villa Esperanza. El esfuerzo constante nos lleva a la cima del éxito. Espero que les haya gustado la historia.